hacer eso. Creo que tienen que como aceptar. Y voy a explicar brevemente mi situación actual. Ah, No me un había pequeño olvidado. detalle. Pequeño detalle, les cuento que estoy de visita en mi pueblo natal, en un pueblito muy chiquitito, y hubo un accidente que cortó la luz a la mitad de la ciudad. Estamos sin luz desde las 8 de la mañana o desde antes, solo que a esa hora nos dimos cuenta. Así que a la hora que muera mi computador o mi celular, que va a ser pronto, no hay nada, y mis cosas es lo único que queda como con vida tecnológica. Sí, Pero eso. sí, pero de todas formas nos organizamos y si la Gaby se Sí. desaparece, porque vive en un pueblito muy rural con carretas, eh, yo cierro, yo continúo y cerramos todo, pero Sí. así está la Para que virtualidad. no crean que me quiero ir porque no me Sí, interesa o estamos con mala conversación, nada de eso. porque se enojó. Claro. Ya. Entonces, brevemente, porque ya yo creo que lo han escuchado, porque veo muchas caras conocidas o ya vistas en los encuentros pasados. Eh, la residencia, bueno, todo esto surge desde la residencia Maile El Monte, desde quienes trabajamos ahí, en la agrupación, tripulación, los tripulantes. Eh, Se ha venido haciendo un trabajo a lo largo del tiempo con diversas actividades que han convocado a mujeres. No sé si esto se está presentando o no. Ahí sí. ¿Se ve la presentación? Ya, acá. Sí, ahí sí. Y ha convocado a mujeres en distintas instancias y distintas actividades. Esta, por ejemplo, es una actividad de exposición de la artista Luisa, pero también se ha convocado mediante el teatro, mediante la danza, mediante los oficios, ¿no? A lo largo de los años que ya son 11 años que la residencia lleva en el trabajo en territorio. Desde aquí hemos podido conocer a muchas mujeres y sus distintas miradas sobre el arte y sobre la vida, y hemos podido habitar el territorio no tan solo como espacio físico, sino también mediante el encuentro hemos podido habitarnos desde la cuerpa. Aquí podemos ver a distintas mujeres que habitan este lugar, vecinas, mujeres que transitan en el aprendizaje, mujeres que están desde la creación, imágenes de la Anita China, Mugueta, que vino a hacer títeres por acá al territorio, trabajo con niñas, de acá de la Laura, que estuvo en el seminario de clown, imágenes de las mujeres que sostienen también la vida aquí, los cariños que pasan y ayudan también a sostener el trabajo. Eh, y así, finalmente, de todo este trabajo que se viene haciendo con las mujeres en territorio y con nosotras mismas, surge este impulso de hacer el ciclo y convocarlas para hablar desde el arte, pero desde los distintos lugares que nos convocan, ¿no? Desde las distintas aristas que tiene. Y no sé Sí, si sigo, Gaby. Dale. desde todos estos años de trabajo, quisimos enfocarnos y profundizar de manera mucho más consciente el trabajo de género en la residencia, y es por lo mismo que nace aquí el ciclo de mujeres, o sea, el ciclo de encuentros Mujeres y el Arte, donde el día de hoy nos encontramos en la cuarta versión, vamos ya en la Vamos mitad. en la mitad. Vamos en la mitad. Ha pasado muy rápido el tiempo, así que el día de hoy, las presentes aquí tenemos el gustazo de tener a Vale, a Lalo y a Carla contándonos sobre la experiencia de ser mujer intérprete. Trabajamos únicamente en una arista. Nos vamos a enfocar el día de hoy en el ser intérprete. Y están cordialmente invitadas a los 4 encuentros que quedan, que es el de mujeres escritoras, pedagogas, el de mujeres gestoras y también el de mujeres estudiantes. Así que eso, la vida se construye con otros, nos otorga la que hacer más mínimo, el más invisible, la obra se vuelve gigante. Así que muy bienvenidos a este cuarto encuentro del ciclo de mujeres. Sí, y para contextualizar un poquito
el encuentro de hoy, nosotras escribimos un texto que me voy a leer. Em, por acá lo tengo, acá está cargando, acá. Interpretar, ir un poco más allá, sentir el cuerpo en expansión comunicando, soltando, abrir el pecho para decir, para significar, para volver a pasar, pasar, pasar y pasar por lo que creemos necesario de hablar, indagar en lo profundo, en lo propio, para entregárselo a un otro, interpretar en todas sus dimensiones y texturas. Las mariposas viven todo un proceso interno de transformación, de búsqueda, de descubrirse para llegar a ser, para dejarse ver. Luego se exponen en su fragilidad, en sus colores, y narran con sus movimientos toda una poesía del vivir, del presente, del suspenderse, del volar. Traen consigo noticias, memorias, nos cuentan, nos cuestionan. Lo maravilloso es que cada mariposa es única, como la interpretación. Hay miles de ellas, todas distintas, todas particulares en su ser, en su esencia, en su belleza. Los procesos cíclicos nos convocan, como el vivir de una mariposa, y en este cuarto encuentro nos encontramos con poderosas mujeres que entre todo su hacer también han habitado la interpretación. Carla, Constanza, Valeria, gracias por estar. Esperamos hoy conversar sobre su experiencia, su viaje. Y con este texto les damos el pase a las chiquillas para que puedan eh, presentarse ustedes mismas con sus palabras y contarnos un poco, ¿no? Porque vamos a ahondar luego en las preguntas, pero contarnos un poco por dónde anda su viaje. No sé quién se lanza primero. La que quiera, la que quiera. Bueno, hola, Hola. ¿cómo están? Bueno, qué lindo texto. Creo que es tal cual como ahí lo plantea, esto del viaje de las mariposas, la interpretación. Pensaba de hecho cuando me mandaron ustedes las preguntas en esto de las mariposas, porque ahora estoy trabajando con una amiga bailarina, el arte como ese volar y ese construir desde el vuelo de la mariposa, y entendía que mi transitar, por lo menos en lo artístico, había tenido que ver un poco con eso, como que me dio además la posibilidad de revisar un montón de cosas y volver a redescubrirme y autoconocerme, que creo que la interpretación y la creación artística en general, por lo menos a mí, me ha resonado desde ese lugar. Y si de presentación, digamos, se tratase, como que diría que me vinculé con lo artístico a los 12, 13 años, como empecé ahí una búsqueda que luego interrumpí. Fue como una búsqueda desde el teatro, pero también desde la música, desde la poesía, experiencias que me dejaron como muchas imágenes. Recuerdo todavía a mi primer profesor de teatro, que nos llevó por primera vez a una sala teatral a ver una obra que le estaba dirigiendo realista sobre conflictos conyugales, en los que todavía me lo acuerdo así, tengo la imagen de él escupiendo muchísimo, porque él cuando hablaba escupía mucho, cuando daba clases también, y a mí me sorprendió un montón verlo en escena, en ese formato, y también en el rol que asumía ahí la mujer. Me acuerdo intacta así una imagen en la que ellos estaban chapando, y que él la manoseaba, y en la que él no se sacaba absolutamente ninguna ropa, pero ella sí quedaba con un sutién súper rojo. Y revisando para pensar este encuentro, me vino esa imagen, ¿no? Y que además después se retoma con esto de los estereotipos, del trabajo de la mujer. En fin,
fue como un primer acercamiento que tuve en la adolescencia, y que después cuando tuve que definirme ya al término del secundario, digamos que abandoné, seguí como orientada en lo humanístico, pero como muy influenciada por la militancia política del 2000 y el 2002, que era una época de mucha efervescencia en Uruguay, en Montevideo, en la que construíamos gremios todo el tiempo, periódicos, ocupábamos espacios, ollas populares. Estaba muy enfocada a eso, y me había llegado por resonancia a través de una profesora que tenía en el liceo, que bueno, que la historia era la lucha de clases, y a mí me había quedado que entonces si estudiaba historia iba, digamos que, a entender todo lo que estaba pasando, así que tenía que terminar el liceo, tenía que definirme, no sabía qué hacer. Me acuerdo que hice un test vocacional, que nos fuimos ahí todo el grupo en un instituto de juventud de Uruguay, en el INJU, y me hacían preguntas que no podía responder, como qué me gustaba, y me daban opciones, y yo ponía que me gustaba todo, y era otra pregunta, lo mismo, no podía, digamos, como discriminar, me parecía que todo me gustaba. Y la síntesis del test vocacional fue que tenía que pensar qué iba a hacer, ¿no? Que no sabía. Eh, Así que bueno, en realidad yo dije, no, voy a hacer historia, me voy a meter en eso, pero con muchas dudas que después, digamos, como que también fueron fortaleciéndose más, como qué deseaba, qué quería, qué le pasaba a mi cuerpo con eso. Y comencé a hacer la licenciatura en Ciencias Históricas en Montevideo, y no me gustaban las materias como más empíricas, ¿no? La historia concreta, historia de Uruguay, historia americana, me resultaban como muy tediosas, la academia me resultaba tediosa, la forma en la que se enseñaba, que no había un compartir de saberes, sino una transmisión muy academicista. Y encontraba que lo que sí me vibraba, digamos, era como lo historiológico, todo lo que tenía que ver con filosofía de la historia, metodología, historiografía. Así que en un momento se abrió un concurso de grado para ejercer la docencia y la investigación en esa facultad, que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y me presenté, y gané el concurso, y me puse a dar clases en la universidad y a investigar. Y ya al segundo año, era un grado por 8 años, al segundo año resolví empezar a tomar talleres de expresión corporal, de gimnasia, de deportes, y al tercer año ya estaba entrenando y decidida a que tenía que dejar facultad. Dije, bueno, me voy a estudiar actividad física. Y interrumpí con el dolor que le generó a mi madre y a mi padre, que son dos obreros que lo que esperaban todo el tiempo era que fuera alguien, es decir, que tuviera un título, porque además ellos habían hecho la primaria, hasta ahí habían llegado, entonces había mucha expectativa puesta, y por supuesto que también mucha presión. Y les dije que me iba a ir a Venezuela, porque en Venezuela, que había ido varias veces por militancia política a participar de congresos, tenía amigues que son para mí hermanos de la vida. Y encontré que Chávez había fundado una universidad con Fidel Castro, que era la Universidad Deportiva del Sur, en la que se implementaba el mismo programa que Cuba. Y a Cuba ya no podía ir porque Cuba ya no estaba dando becas y era carísimo, eran como, no sé, $30.000 pagarse la carrera en ese momento en Cuba, y me fui a estudiar actividad física y salud. Y ahí descubrí que esta orientación de lo físico y lo deportivo orientado a la salud, que era algo que no, con lo cual no había tenido experiencia ni conocimiento en Uruguay, que estaba mucho más orientada a la recreación. Y también conocí a la cultura venezolana, que me pareció pero increíble, fuera de serie. Las danzas, los bailes, el teatro me pareció magnífico, y la forma de vida, veía un contraste muy grande entre
la parte más citadina que hay en el sur, que a veces pienso que tiene que ver un poco con estos comportamientos neuróticos y ansiosos como en los que se vive, y el ritmo de vida, el tiempo que tenían los venezolanos y las venezolanas. Me impactó mucho en la vida, como que fue un quiebre eso para mí, entender la vida desde otro lugar. Y también en la militancia ahí, que me puse además también a laburar en periodismo, en tele, en radio, cosas que venía haciendo en Uruguay y que profundicé mucho más, que me permitieron realmente crecer enormemente como persona. Y en un momento resolví regresarme a Caracas porque laburaba ahí, e implementar una modalidad de curso a distancia que existía para los extranjeros que hacíamos residencia en la universidad, una universidad enorme, con residencias para todos, con comedores. Bueno, era estupendo, lleno de profesores y de profesoras cubanas, lo cual era increíble para mí en ese momento, pero terminé en Caracas y me costaba horrible lo online. Ahora es como mucho más cotidiano, pero en ese momento era algo excepcional. Estudiar y tomar clases desde lo virtual. Y no podía, digamos, como hacer algo que estando en la universidad sí lograba en la residencia, que era el trabajo con la comunidad. Había un trabajo de territorialidad enorme, y eso tenía que ver con el enfoque hacia la salud que había desde la actividad física, que en lo online evidentemente se perdía. Así que en un momento resolví como que no quería seguir en online, ¿no? En esto de seguir cortando carreras, y me pasó que estando en Caracas, yo estaba viviendo en ese momento con una amiga que era militante de la Juventud Comunista, y entonces vivíamos en el local de la Juventud Comunista de Venezuela, y hubo un atentado hacia el local, nos tiraron unas bombas y teníamos como, no sé, decenas de colchones, con lo cual todo se prendió fuego, eh, y nosotras nos salvamos como, digamos que en Uruguay decimos de puro pedo, de casualidad, porque estábamos ahí ya asfixiadas. No sabíamos qué estaba pasando en ese momento, porque todo explotaba y todo era fuego, y justo estábamos en una habitación como muy cerrada, y digamos, como que ese momento también para mí de proximidad con la muerte, que yo dije, me estoy muriendo porque estaba teniendo un ataque cardiorrespiratorio, como que eso me hizo un clic muy importante también en mi vida. Y como al año y medio retorné a Uruguay, resolví darle cierre a historia, terminar lo que me había quedado, que eran unas materias ahí colgadas. Y cuando llegué les dije a mis viejos y a mis amigos, a todos los compañeros de la militancia, que me iba a meter en el teatro, que quería hacer teatro, que quería actuar. Y me acuerdo que, bueno, mi padre, mi madre me dijeron, no, estás loca, o sea, deporte, que la historia, que renunciaste a la universidad, que la docencia, que tu militancia, y ahora esto de la actuación, esta cosa adolescente, no camina. Mis amigas me decían, no, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Como que encontraba mucha resistencia. Y yo lo decía, pero yo quiero hacer esto, no sé, ahora me colgué con hacer esto. Así que me fui al Teatro Victoria, que es un teatro independiente, uno de los primeros, es un teatro inglés que fundaron como en 1904 o 5, enorme, que es una cooperativa con una dirección, ahí está a cargo Pelusa Vidal, pero un teatro que tiene como, yo intuía con lo que conocía, que había muchos lazos entre lo que era el teatro independiente y la lucha política del 70, 80, como que ahí había sido el Teatro del Pueblo, era un lugar también con residencias, porque era toda una manzana en la que habían habitaciones, que había pasado mucha gente.
Así que ahí me metí a estudiar y enseguida después a los años me puse a trabajar en ese teatro y nunca más pude como despegarme, digamos, de ese espacio. Fue como esto que decían las compas al principio, ¿no? De esto de que te enfrentás creo, al autoconocimiento como nunca. Y lo que me pasaba en la academia era que veía esa disociación, esa dislocación súper occidental entre el cuerpo, entre lo que sentimos y la mente. Y en el teatro encontraba eso, como esa unidad, que es algo que me perseguía, que me obsesionaba hacía muchos años, y que incluso ahora también sigo como pensando y haciendo cosas en ese sentido. Y en un determinado momento, a los años, hablé bueno, con actores y actrices de ahí, todos muy veteranos, y les planteé, yo había empezado ahí a entrenar, además también con una bailarina que se llama Cristina Martínez, que es una grosa total, muy hermosa, y les planteaba que sentía que había como un tope en Uruguay, qué estaba pasando con nuestra cultura. Fue como momentos del progresismo, donde estaba todo como muy achanchado, como muy quedado, mucha meritocracia, en la que había más bien más desaparición de grupos que aparición. Además que en Uruguay es un país en lo que la población es mayoritariamente adulta, los jóvenes se van mucho, somos poquitos, 3,5 millones, y les hablé de esto que estaba sintiendo, como que veía un tope al momento de querer crear algo escénicamente. Y me dijeron que sí, que Uruguay era así hacía décadas, y que si quería profundizar estaba muy bien que fuera a otro lugar. Y me vine a Argentina, que había estado acá de niña los primeros años de mi vida y después había venido a entrenar 6 meses, a profundizar, digamos, y a buscar más, como una sed, quería abrir otros caminos. Y me puse a entrenar en una escuela de arte dramático, a tomar talleres de danza teatro, que ahí fue cuando conocí a Gaby, en un taller que da Cata, que es una compa de la cooperativa. Y bueno, y también me metí ahí, nos empezamos a formar una cooperativa teatral, que es el Teatro del Perro, y digamos que en eso estoy ahora, como en general, más allá de la pandemia o la producción concreta. Es decir, que como que ha sido siempre como una búsqueda y un intento por unir las otras carreras que transité, como que esta preocupación tengo, ¿no? Como el sentir y el pensar, el cuerpo entero, que se despierte, como que me preocupa eso, me gusta, me da vitalidad y potencio desde ahí en la creación. No sé si me extendí mucho. No, estuvo buenísimo, escuchando todo, pues, muy atentas. Sí. Muchas gracias, Vale, por todo lo que nos cuentas, de verdad, muchas gracias. Y claramente yo también muy agradecida de habernos encontrado por allá en Argentina. No sé si ahora quisiera presentarse Carla o Lalo. Ya, voy yo. Bueno, mi nombre es Carla Silva, tengo 23 años. ¿Cómo llegué a la danza? Hoy, yo creo que donde primero bailé fue en el sillón de mi casa, escuchando los Bee con mi papá a los, no sé, 3 años, 4 años. Como que desde ahí partió mis ganas de bailar y lo recuerdo mucho porque lo hacía con mi sobrinita y hay como evidencias que todavía vienen al cuerpo o sensaciones. Después de eso, ya más grande, por una tarea de una de mis hermanas que tenía que entrevistar
a alguien importante llegamos, de la comuna, yo vivo en Calera de Tango, llegamos a una profesora de ballet que hacía talleres en una iglesia, y de zapa me metí a la clase y me quedé y seguí toda la vida. Bueno, llegué al Teatro Municipal de Santiago, estuve un par de años ahí, me pasé por varios lugares, la verdad, como academias dentro de Santiago. Igual nosotros no somos una familia mi mamá es costurera, mi papá es carnicero, entonces siempre ellos han estado como dando lo mejor para yo poder estar siempre buscando dentro de lo que me gusta. Aparte, para mí, contarles que la danza o las artes fue una herramienta esencial para mí porque soy epiléptica. Entonces, fue como una ayuda muy grande para superar como esa etapa. Bueno, que todavía es, pero me ayudó mucho la danza a llevar mis crisis. Entonces fue algo que exploté mucho, que me explotaron demasiado para poder superar eso. Ahí estoy un poco nerviosa, pero eso, me egresé en enero de la carrera de danza y paralelamente participo en una agrupación folclórica que llegué a los 5 años hasta el día de hoy y que aprecio mucho y que he estado trabajando ahí permanentemente y me he estado formando también como bailarina, y doy clases a niñas, clases de pre-ballet. Tengo tengo varios sobrinitos, pero una sobrinita en esencia, que ha sido parte muy importante de mi formación, quizás muy informal, la verdad, como profesora, como que ha sido, no sé, una acompañante muy, muy importante para yo poder atreverme a dar clases, como que me ha acompañado mucho a aprender a través de ella o de otros niños en los cuales he sido muy, a ver, perdón, me enredé. A través, porque lo boté. Sí, he dado muchas clases a niños, entre ellos mis sobrinos, que han sido muy esencial para mi aprendizaje. Bueno, eso, me enredé mucho. Pero eso, ha sido un gusto y un placer estar acá compartiendo con ustedes. Le comentaba a Cami que para mí es muy difícil expresarme con la voz, me pongo muy nerviosa, entonces que lo tomaba con muchos nervios, pero también un desafío. Eso. Sí, gracias, Carla. Darte nanay, porque vais súper bien. Y todas las chiquillas poniendo corazoncitos, estamos aquí para compartir las experiencias y desde ahí los nervios que te acompañen, pero no pasa nada, estamos aquí para encontrarnos y disfrutar. Sí, sí, muchas gracias, chicas. Eso. Sí. Y ahora, Lalo, no sé si quieres. Y aquí estoy. Hola, compañeras, compañeros, compañero Daniel, ¿cómo estás? Allá a la distancia. Hola, querida Penny. Valeria, Carla, un gusto de saludar a las compañeras. Rico compartir este espacio con cada una de ustedes. Es heavy cuando te piden que te presentes, como que para mí siempre es como un poco chocante, así como, wow, ¿qué voy a decir de mí? Porque me siento en pañales, ¿cachai? Como que una como joven también que está iniciando los procesos de autoconocimiento, experiencias de vida, de trabajo, de activismo, de labor, lo que sea, como que siempre parece ser que la experiencia hay que primero acuerparla para después decirla. Entonces, cuando estamos en el hacer, como que de repente como que están esos cruces de ideas.
Y nada, Carla, también te abrazo mucho porque me pasa lo mismo. Yo con las ideas soy un desastre. Como que prefiero escribir muchas veces a hablar porque me voy a la mierda y después vuelvo. Pero aquí está. Bueno, ¿qué puedo decir? Primero que todo me siento identificada con las dos compañeras que acaban de presentarse en sus relatos. Es muy lindo desde algún lugar, siempre como en el encuentro, reconocer que tenemos historias de vida que se entrecruzan. Y en ese reconocimiento quizás podría decir que yo también, por ejemplo, vengo de padre y madre que no llegaron nunca a estudiar más allá de su enseñanza media. Mi papá llegó hasta sexto básico. Personas que también son trabajadoras. Y por tanto había muchas expectativas sobre el que yo llegara a la universidad, y cuando tomo la idea de entrar a estudiar teatro fue chocante y una decepción, y hubo 1000 resistencias a eso. Aún así una guerrera lo dio nomás y fue. Pero fue difícil la aceptación desde la familia y desde el colectivo. O sea, yo soy chillaneja, vivo a 400 kilómetros al sur de Santiago, lo pongo como punto de referencia porque generalmente ese es el lugar donde todos refieren como en la capital, pensando también en Valeria, que nos acompaña desde lejos. Entonces, claro, aquí también existe una atmósfera de pensar en que las profesiones como ser abogado o ser médico o ser enfermera es lo que a ti te va a dar algo en la vida, y que todo lo demás en realidad es cualquier cosa o en realidad no es tan necesario. Yo practiqué danza desde pequeñita, así como Carla. A los 4 años me llevaron al doctor porque me sacaba siempre la chucha, pasaba en el piso, y descubrieron que tenía pie plano. Entonces, al tener pie plano, mis rodillas se me juntaban y me iba todo el tiempo. Corría, yo andaba corriendo como cualquier niña y me caía. Y bueno, como que el doctor, me acuerdo, que le dijo a mi papá y a mi mamá como, usted o tiene que ponerle plantillas o la lleva a ballet. Ok. Afortunadamente, en mi casa estábamos pasando por una situación económica que permitía llevarme a una academia de danza pagada, y me llevaron. Y bueno, ahí descubrí, me acuerdo que me quedé sentada como en una silla al costado para que yo mirara la clase y que supiera si me gustaba o no me gustaba. Y recuerdo que le dije a mi mamá que sí quería volver. Y creo que desde ahí nunca más dejé de bailar, en realidad. Como profesión, yo trabajo como actriz, ¿ya? Como actriz y pedagoga teatral, pero también he practicado la danza desde pequeñita, y creo que lo que atraviesa mi vida es la danza, por sobre todas las cosas. Creo que es el lugar en donde encuentro más goce, donde encuentro libertad de expresión, donde encuentro el espacio para resolver mis penas, para sanar. El teatro es como el agregado, en el sentido de que ahí he aprendido a expresar las ideas desde la oralidad. Pero antes de eso, el reconocimiento de las emociones fue a través de la danza. Y sigo en eso, canalizando las emociones desde ahí. Bueno, eso como a modo muy personal y muy íntimo, decir que yo trabajo como teatrista comunitaria, soy parte de Colectivo Sustento, que aquí está una gran compañera y maestra y mentora, Penélope, ella, que acaba de hacer así. Esa mujer tan pulenta ha sido una compañera que me ha enseñado sobre el activismo social, junto a otros y otras compañeras de Colectivo Sustento, y desde ahí se me ha abierto la puerta para entender muchas cosas sobre la sociedad, sobre la desigualdad, sobre las luchas, y cómo desde ahí se desarrollan espacios de activismo, de desarrollo comunitario, de encuentro social, de sostenernos en realidad. Y también se me abrió quizás en ese espacio y en relación con otros y otras compañeras una vinculación hacia la actividad feminista, el activismo feminista, la organización de mujeres, el reconocimiento entre todas de nuestros saberes, nuestros conocimientos,
la práctica que se vincula con el ecofeminismo. En colectivo también se trabaja desde el ecofeminismo porque trabajamos con huerta y estamos todo el tiempo aprendiendo de los ciclos de la naturaleza, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de nuestras cuerpos, del respeto de la naturaleza. Y desde ahí también haciendo referencia siempre en el quehacer, como alimentando nuestra energía vital y cuidando siempre el espacio de diálogo. No sé si también me extendí y me fui, pero eso más o menos es lo que podría decir. Gracias, compañeras. Gracias a ti y muchas gracias a las tres, muchas gracias por contarnos un pedacito básicamente de sus vidas. Uno lo agradece mucho. Y haciendo después de esta tremenda introducción, vamos a empezar con un par de preguntitas que con Camila estuvimos pensando. Ahí vamos a ver qué sale. Darle bienvenida a todas las personas que se fueron sumando después. Y para las chiquillas, recuerden que también están todas cordialmente invitadas a interrumpir si quieren. Vamos a ir un poco más como a lo específico de la escena y preguntarles cuál es la preparación personal previa que ustedes tienen cuando entran a interpretar algo a escena. Si se relaciona algo más con una preparación física o una preparación emocional o ambas, o tienen algún ritual, bordea lo ritual. ¿Cómo es esta experiencia para ustedes? Y mientras responden, o quien no se peleen, voy a cambiar el teléfono porque mi computador se va a apagar. Sí, no sé, no tenemos como quién va primero y quién va después, ¿cierto? Es libre esto, así como que vamos abriendo el microfonito y ya. Vale. Sí, yo creo que, bueno, cuando nos llegaron las preguntas, como decía la Vale, a mí este espacio como de la preparación a escena, creo que es como la preparación que te da la vida, como es heavy eso, como de pensar también el espacio del teatro y de lo sagrado como un espacio que inicia ahí y acaba ahí. Y es extraño en realidad, porque como decía, por ejemplo, la Vale antes, como que por lo menos para mí, la preparación a escena también ha tenido que ver mucho con el autoconocimiento. Primero con saber cómo está mi cuerpo ese día. Si yo no trabajara cotidianamente y tratara de hacer consciente las emociones que estoy evitando, no podría saber qué es lo que necesito preparar ese día. Además que como cuerpas cíclicas, como lo decían ustedes compañeras, un día una está bien y el otro día anda y no anda tan bien. Entonces, como que desde ahí cada día es distinto en torno a la preparación. Yo creo en realidad que por lo menos para mí la preparación para escena siempre es primero observarse y luego de observarse es limpiar el espacio. Particularmente lo voy a hablar desde el espacio del teatro o de sala, ¿ya? Porque ha sido distinta mi experiencia en lo virtual. Ya vamos a hablar sobre eso, como de cómo se van modificando estas dinámicas en el espacio de la virtualidad. Pero claro, es llegar, limpiar, ordenar, como desde el cuidado, ¿no? Desde el cuidado por tu espacio, desde el amor, desde tratar de comprender que hay algo, que hay una acción que hay que desarrollar a posterior. Y que todo tiene que estar en el lugar en que debe estar y que tú tienes que sentirte como tranquila y en una estabilidad, por lo menos a mí me pasa eso, al enfrentar la escena. Luego de eso, de haber limpiado el espacio, de haber ordenado, de haber dejado todo en el punto que tenía que estar, comienzo también generalmente a desarrollar una especie de meditación de, desde la movilidad, desde, creo que
cuando leí esta pregunta también me surgió esta idea de que generalmente a mí en mi vida me ha costado mucho reconocer la capacidad que tengo, como que desde pequeña, quizás por la educación sexista, como mujer me ha costado mucho comprender que en mí habita una sabiduría, habita un poder, habita la fertilidad creativa, y eso permanentemente lo estoy nutriendo y alimentando a través de la meditación, a través del trabajo físico, que de pronto puede ser entrenamiento, o de pronto puede ser también en la quietud. Generalmente canto, aunque canto desafinado, intento como conectar mi útero con mi voz, ¿no? Como que eso es un canalcito. Se dice de hecho que cuando las mujeres van a parir, como que tienen que abrir la boca para que todo abajo se abra. Entonces tratan también de conectar mi útera, porque considero que cuando yo actúo, por lo menos lo trato de hacer desde ahí, desde la energía que surge ahí, y como canal pasa por la espina dorsal y sube. Entonces siempre cantando, y luego ya repasando texto, viendo otras cosas, pero inicialmente eso, como observación personal, ver qué es lo que necesito, practicar un poquito de entrenamiento, observar las emociones, soltar, y luego ya también tratar de conectar con mi útero. Eso, compañeras. Ay, iba. Bueno, en lo personal, yo creo que he vivido dos espacios muy distintos. Uno lo académico y otro desde el folclore, que creo que es mucho más informal porque mis compañeros no, se dedican a otra cosa, se dedican totalmente a otra cosa, entonces son preparaciones muy distintas en los dos lados. Quizás ahora como sé un poco más, yo intento compartirlos con ellos y es como, ya hagamos esto, pero uno es como desde la agrupación folclórica, que es en el lugar que más me ha tocado interpretar, ha sido como la preparación a través de la risa. No sé, es como un círculo y hacen no sé, como cosas más locas, como saltan, se ponen a hacer ridiculeces como para entrar en calor y a la vez reírse y un poco quitar los nervios. En cambio, en lo académico es algo mucho más, no sé, el calentamiento, el tratar de memorizar, como la respiración. Y estos dos lados, no, a pesar de ser muy distintos, sirven mucho como sí, el escucharme yo, el calentar para no llegar a escena y no sé, lesionarme o quizás caerme. El otro, no sé, te brindo como un espacio igual muy de confianza y como de olvidar un poco y ya entremos al tiro, no sé, riéndonos. Pues como me paso mucho con ese espacio. Desde el otro lugar igual me doy un tiempo más de ponerme nerviosa o quizá como de dudar un poco de lo que vaya a pasar. No sé, y he vivido como esas dos preparaciones que me gustan mucho ambas, porque claro, como estoy en mi lugar de confort en el otro con mis compañeros que los conozco desde los 7 años y que hasta el día de hoy bailamos todos juntos, no, no sé, como es una camita, es como, a pesar de todas las diferencias que tengamos, personalmente es un espacio de confianza y de risa muy distinto. Sí, me pasa un poco esto con lo más informal, como desde la poca experiencia artística, que es mucha la que tiene ese grupo, es mucha, pero al, no sé, no haber pasado por alguna escuela o academia, se presenta todo de una manera muy distinta.
Pero eso. Bueno, absolutamente identificada con lo que está planteando Lalo y Carla, totalmente identificada. Siento que hay como un momento previo, ¿no?, a esto que tiene que ver con la preparación antes de salir a escena, que es el entrenamiento cotidiano, semanal. Y si es una obra en particular, entonces el desarrollo de creación de esa obra, como que eso me resulta determinante en la preparación, que es más corta antes de salir a escena, donde se condensa todo eso otro en lo que estuvimos trabajando. Y también, en general, intento, por lo menos, si el espacio lo permite, que es algo en lo que me formé, de llegar 2 horas y media antes al teatro, y la experiencia que tuve es que entonces llego y te pones a limpiar el baño, te pones a ver cómo están las cortinas, qué pasa con las técnicas, como todo un proceso de habitar ese lugar, de hablar con el otro, de ver cómo está, como que el cuerpo empieza a desplegarse ahí, ¿no? Y se empieza a crear otra energía que el llegar antes de salir enseguida, ¿no? Digo, a veces eso no te lo habilita, el teatro independiente sí, y es el caso en el que por lo menos me he movido en estos últimos años. Es como esa condensación de lo cotidiano, en lo que se trabajó física y emocionalmente, y después viene, siento, mucho más lo ritual, ¿no? Que a veces sucede y a veces no sucede, digo, en torno a los vínculos. Cuando hay un grupo muy unido, en el que fluye mucha energía, es distinto, siento que es muy distinto cuando se entra a escena. A veces después eso sucede en la escena misma, pero a mí, por ejemplo, me da mucha fuerza el que eso suceda antes, esos minutos, esos 15 minutos en que decís, bueno, son los 15 minutos y tenés que 15, 20 prepararte. Y ahí creo que es como, por lo menos lo que me pasa, bueno, donde tengo tensión, trabajar en los lugares de tensión, en la respiración, mucho en el cuello, que es uno de los lugares donde yo concentro mucha atención, entonces le presto atención al cuello y a activar la pelvis, ¿no? Como ahí ese lugar energético y de alimentación, y abrirlo, y eso me pulsa un montón, muchísimo, me da mucha vitalidad. Y en el último minuto me concentro en decir respeto absoluto por el público, o sea, entrega. Acá vamos a una entrega total, como me pongo así re Grotowski y en esa onda, y tenés que concentrarte en eso, como que el eje, esto es algo que se construye con todo el público que está ahí, entonces absoluta consideración de eso. Digo, después pasan muchas cosas porque siempre depende de los públicos, no sé, en Montevideo no es lo mismo que en Buenos Aires, hay una diversidad, pero esto de tener conciencia de que vas a compartir y construir con un otro, o sea, eso me da como confianza y empoderamiento, y digo, a por todo, o sea, a tomar por culo todo, y como voy, eso es como una flecha para mí. Gracias, Vale, gracias, Lalo, gracias, Carla. Es súper interesante ver cómo ustedes abordan el proceso de la interpretación, tanto por la técnica como por el ritual cotidiano y también las necesidades de los grupos, ¿no? De soltar, de reír, de conectarse para poder estar presentes y vivos en la escena. Eh, Desde ahí también
queremos preguntar desde su propia experiencia, cuáles son los desafíos de ser mujer en el área de la interpretación. Eh, y ampliar quizás un poco la pregunta no solamente a los desafíos, ¿no? Sino también quizás cuál es la experiencia en cuanto a los sororos desde la interpretación, si existe o no, o cómo lo han vivido. Y también nuevamente, no se peleen, quien quiera se puede lanzar. Ya, voy yo. Bueno, yo creo que en lo personal me ha tocado dificultad dentro del mundo folclórico y del ballet en su tiempo, cuando estuve en el teatro municipal. Nos pasaba un poco que siempre buscaban a los hombres mucho más que a las mujeres. Como es igual una técnica que, no sé, que quizás es mucho más femenina o lo ven así, es mucho más complejo. Pasó que siempre hacían mucha más selección con las mujeres que los hombres. Me pasó que tuve una experiencia al salir de la escuela de ballet. Yo tuve que salir por una lesión en mi rodilla. No pude seguir, entonces recuerdo ese día, yo estaba becada y tuve que ir a hacer unos trámites como para abandonar la beca. Fui con mi mamá y mi hermano. Eh, Mi hermano también en ese tiempo, bueno, todavía baila, bailaba danza moderna, eh, y me acompañó. El director se dirigió a él, no me vio, no me dijo nada, gracias, no sé, adiós, qué pena, nada. Solo le dijo, ¿te parece si te becamos? Como, no sé, yo al lado llorando destrozada porque me gustaba mucho, como fue así como, oye, ¿bailas? ¿Quieres que te bequemos? Estamos recibiendo hombres, si no bailas no importa, nosotros te enseñamos. Fue como ahí un poco lo noté de una forma muy fuerte. Y luego en el folclore, porque, bueno, en el grupo en el que bailo siempre hemos sido muchas mujeres. Siempre somos 20 mujeres y 5 hombres. Y siempre nos han dirigido directores hombres en las partes artísticas. Y hace un año, 2 años llegó una mujer, una directora, que ha tenido una afinidad hermosa como grupo al ser más mujeres. Nos pasaba antes que, no sé, somos 20 mujeres y 4 hombres y 5 hombres, así que la obra se deja para 4 parejas, siendo 20 mujeres quedaban todas afuera, entonces siempre se arreglaba la hora en cantidad, se prefería la cantidad de los hombres. Entonces ahí se vivía mucho, como tengo compañeras que le llama mucho la atención hacer el rol del hombre y que no se permitía o que se sabía mucho mejor la parte coreográfica del hombre. Y no se permite porque en el folclore, no sé, no es normal ver a una mujer de guasa o de guaso o a una mujer hacer la parte del hombre en Pascua, no sé, eso hay mucho, no, no, de hecho el director que teníamos antes lo conversábamos, se puso en mesa muchas veces o que hiciéramos las obras con mujeres, porque igual, aparte de haber pocos hombres, siempre tuvieron mucho trabajo, entonces su participación no era completa. Entonces se planteó mucho hacer obras de mujeres, bailes, no sé. Y no se hacía uno porque el festival, o sea, el grupo en el que estamos está en una
ay, ¿cómo lo digo? En una organización, esta organización es CIOF y está asociada con la UNESCO y tiene exige ciertos parámetros como que tengamos músicos, que tengamos, no sé, cantidad de mujeres, cantidad de hombres. Entonces igual siempre se ha regido por eso, pues para nosotros ser un festival, para nosotros todos los veranos realizamos un festival que es a nivel internacional y que vienen distintas agrupaciones a nivel mundial. Entonces, para nosotros pertenecer a eso, tienen ciertos parámetros y dentro de esos parámetros piden esas cositas. Entonces, se vive de una manera muy intensa el machismo. Y en la parte más sorora, uy, desde el mismo grupo también me ha tocado vivir muchas experiencias con ellos, ya que igual partimos desde muy pequeñitos todos juntos. Claro, se han ido sumando muchas personas, pero también parte de mi vida la he vivido con ellos. Y también ha sido muy difícil, o sea, ha sido difícil y bonito también como el confiar en mi compañera, porque ahora nos reímos de cuando nos acordamos de cuando éramos más chicas y íbamos a distintas giras y es como, no sé, este vestido me gusta, lo tengo que usar yo, o quizás lo escondían, o hacían esas cosas. Claro, éramos más chicas y recién ahora nos damos cuenta de eso, pero es un trabajo constante que hasta el día de hoy nos cuesta como, pucha, ya si a ella le queda mejor mi vestido, se lo entrego a ella, como en eso no hay problema. O antes de salir al escenario, no sé, ayudarnos con el tema de la coreografía, de qué parte estoy más segura o no, le cedo mi puesto, como que igual se vive mucho eso dentro del mundo en el que estoy, que es el folclore y más en esta, como somos tan poquito y somos desde acá igual es muy rural, entonces no sé, como que igual es mucha gente que viene criada desde el campo, como con, no sé, pensamientos mucho más estrictos del rol del hombre, del rol de la mujer, del compañerismo, quizás de la envidia. Entonces soltar todo eso ha sido hasta el día de hoy para nosotras como compañeras todo un desafío. Y me incluyo porque yo, o sea, estoy hace un tiempo poniendo en conciencia todo esto de nuestro rol femenino, de la sororidad, del acompañarnos, de ayudarnos. Ha sido todo un aprendizaje. Pero eso, eso. Wow, sí, hay muchas cosas con las que empatizo muchísimo porque también las he vivido al estar también dentro del mundo de la danza y también el habitar en muchos los sectores rurales y entender también este tema de lo folclórico y todo lo patriarcal también, mucho que hay dentro de él todavía, del folclore. Entonces es impresionante, es como wow, pero también es bacán que, así como decías, al final se pueda conversar sobre eso, que se estén dando cuenta, que poco a poco uno ya también se empieza como a analizar y pensar y repensar para que poco a poco quizás esto pueda ir cambiando. Pero wow, te escuchaba y estaba como wow. No sé si alguien más quiere hablar. Las invitadas, las chiquillas que están aquí también. Sí, bueno, yo voy a conectar con lo que decía Carla, que también me hace mucho sentido. Yo participaba en Santiago en la rueda de cantores y cantoras de cueca. Ya, o sea, también he participado en espacios que están muy relacionados con el folclore y en realidad con la transmisión de esos saberes populares,
pero que están súper atravesados por, lamentablemente, prácticas machistas, dinámicas patriarcales. La pregunta en realidad tenía relación con cuáles son los desafíos como mujeres, ¿no? Como desde ahí más o menos iba la cosa. Si no me equivoco, a ver, voy a revisarla porque quizás me voy desde cuáles son los desafíos de ser mujer en el área de la interpretación. Yo creo que es una locura todavía. Lamentablemente los desafíos no se han acabado, y no tan solo como en relación al sujeto hombre, hetero, cisgénero, sino que en realidad es un desafío humano, poder romper con las dinámicas que han sido impuestas bajo este sistema también, ¿no? El poder desarrollar espacios de sororidad, de complementariedad, no de competencia, es un camino que hasta el momento para mí es inacabable. Estamos en ese proceso de recomprendernos, de reflexionarnos en las prácticas. Personalmente para mí fue muy de golpe, por ejemplo, el estar intentando entrar a una rueda de cueca compuesta por hombres y mujeres, en donde acá se dice quien pega el grito, o sea, quien canta más fuerte es el que se gana la copla o la seguidilla. O sea que tenéis que sacar tu vozarrón, y si no, si te equivocas en la nota, si te equivocas en el pulso, o si te equivocas en la letra, te hacen aro, y se acabó la cueca. Y cuando te equivocas, te codean y te tiran para atrás. Así es la lógica en la rueda. Entonces era bastante violenta, y por eso también es que muchas mujeres comenzamos a decir, no, esto no nos es cómodo, porque estamos aprendiendo, porque queremos cantar en un espacio seguro. Entonces yo creo que el desafío ahí está para todas, en realidad, en generar espacios seguros, alternativos, en donde podamos ir aprendiendo las unas de las otras, más allá de quién canta mejor o quién canta más lindo, porque en realidad antes con una cuchara, con un plato, con una mesa, se hacía música y se traspasaba el conocimiento desde la oralidad, ¿no? Nuestra historia. Creo que también en los espacios de teatro, ya vinculándolo más con el espacio de trabajo, desde lo que hago más profesionalmente, por así decirlo, donde pongo todo mi empeño. Yo trabajo en la Fábrica Teatro con Claudia Fernández, que es la directora de esa compañía, que ha sido también maestra y con quien nos hemos acompañado no tan solo desde el espacio creativo, artístico, sino que personal. Hemos vivido grandes cosas en esto de caminar juntas trabajando, y creo que también nos ha atravesado ese espacio de reflexión de cómo hacerlo más bonito, porque nos hemos encontrado también con desencuentros. Entonces creo que también uno de los desafíos para nosotras es no seguir con esas lógicas que operan desde es solamente el estar en desencuentro, y por eso también me largo, me voy del espacio, sino que cómo podemos construir algo que se sostenga en el tiempo. Reflexionar la práctica, conversar, decir lo que pensamos, tratar de consensuar, como creo que por ahí puede ir también un desafío. Y nada, yo creo que en realidad más que resolver la vida es tratar de generar un espacio que te cobije. Yo creo que estamos permanentemente en esa reflexión, ¿no? Como mujeres ya hemos estado tan sujetas a la violencia, al castigo, a la cercenación de nuestros cuerpos, que basta de estar replicando esos formatos en el quehacer artístico, en el quehacer cultural. Estamos haciendo contracultura, por lo menos yo lo veo desde ese lugar. Entonces, si estamos en eso, tiene que estar todo dispuesto para ello. Y creo que uno de los desafíos también que me he enfrentado dentro de los espacios más colectivos, festivales o lo que sea, en lo que he participado durante este tiempo, y que han sido grandes espacios de aprendizaje,
ha sido observar el cómo cuando tú no roncas, por así decirlo, o no gritas, o no dices, aquí estoy, soy pulenta, mírenme. Cómo también desde algún lugar ese espacio de tranquilidad o de mayor silencio, de esperar, de observar el proceso, hace que muchas veces no se valore el trabajo que una hace, hasta que lo ven. Después de que te ven en la acción, dicen, oh, oye, pero si tú actuabas, po. Sí, pues yo actuaba, en verdad, pero no tengo por qué estar poniendo como antecedente que una hace cosas. Yo creo que ahí también está como el revalorar o el remirar el cómo damos valor a la vida y a las personas porque son personas y no por el virtuosismo que existe. Creo que ahí también es como escapar un poco de estas lógicas del exitismo, de hacer encuentros mucho más humanos, horizontales, desde la colectividad, desde el cariño, desde las confianzas. No sé si me fui de la respuesta, pero bueno, intenté eso. Desde la ternura, como dice Cari, que se ha dicho mucho en estas sesiones, sí, exactamente, a mí me hace mucho sentido también la ternura, el amor. Así que gracias, Cari, por ese aporte maravilloso que hizo ahí. Sí, gracias Lalo, esta mirada no sé, un amigo el año pasado dijo en una reunión de grupo, es tan fácil pelearse, es tan fácil, lo difícil es quedarse, conversar, dialogar y decir, bueno, ya cómo lo hacemos, ¿cachai? ¿Qué hay que trabajar, qué hay que ceder, en qué tenemos que detenernos más, qué va quedando resuelto, porque finalmente, claro, a veces nos pasa, especialmente con esto del género, con esto del feminismo, que venimos tantos años cargando lo mismo, tantos años como abriendo camino, tantos años peleando por las mismas cosas todos los días, que de repente, claro, una dice como, ah, ya, chao, pero a veces insistir y conversar, pucha, hace un camino mucho más amable y de ahí aparece la ternura, que no es fácil, pero hay que darle la oportunidad. ¿Vale? María Fariña, no sé si también quieres responder la pregunta. Sí. Bueno, las dificultades, las mismas, ¿no? Las que enunciaban las dos compas, totalmente. Todas esas así como multiplicadas en función de cada uno de los lugares en los que se transita. Siento que el desafío, por lo menos como más esencial, tiene que ver con ser personas, ¿no? Con estar siendo personas artísticamente en este espacio, digamos, ya más de la interpretación y de la actuación. El permitirse afianzarse en una perspectiva que no sea mercantilista, en la que la mujer es cosificada, en las que somos cosificadas todo el tiempo. Entonces ahí creo que es como un estar siendo permanente, ¿no? Y revisando, dialogando, y sobre todo cuando pienso como en el cómo, digo, ok, paciencia, o sea, como que adquirir una actitud de paciencia, después lo otro llega. Siento que ir al conflicto o a la disputa permanente muchas veces te puede como correr del lugar, por lo menos a mí no es un lugar que me resulte para nada cómodo, es decir, no me gusta, me disgusta. Intento adquirir más habilidad en cuanto a la paciencia. Me acuerdo una vez que me tocó actuar con un chabón que era bastante facho, un tipo de derecha, deliberadamente de derecha, no solo votante de derecha, sino organizado políticamente en la derecha, en Uruguay, como anticastrista, antichavista, antifeminismo, con un director con un carácter muy misógino además. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con esto, no? Como me resultaba un montón, me resultaba
muy violento, lo sentía, sentía eso, decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y hablo con el director, hablo con la profesora, ya hablo con la otra intérprete, como, esto es un montón, ¿cómo puede haber una persona que esté...? Y en un momento como que me empecé a quietar los ánimos y dije, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que está haciendo en este momento, paciencia, respiración. Y me pasó algo increíble con ese chabón, que fue cuando actuamos, fue increíble, era como que todo lo que había pasado en la previa se lo había comido el ritual, como que había sucedido, ¿no? La ceremonia, o sea, como la escena había acontecido y eso otro había desaparecido en esa hora en la que habíamos estado juntos. Y cuando terminamos, él vino y me dio un abrazo así gigantesco y me dijo, es increíble, agradezco laburar con vos. Y yo decía, pa, qué zarpado esto, ¿no? Porque digo, toda la previa en la que discutíamos de, flaco, hay desaparecidos, hay desaparecidas, pará un cacho con la teoría de los dos demonios, que el chabón estaba muy en esa, como eso se había ido como bifuminado en lo otro, en el ritual, como que se había podido trascender. Ahora me pasa que en realidad busco lugares en los que eso no suceda y entreno o trabajo, intento siempre laburar con mujeres. Me cuesta una enormidad laburar con hombres y con mujeres que no tengan una aproximación a todas las reivindicaciones feministas que se vienen laburando en Latinoamérica en estos últimos años. Entonces ahí también siento que hay como una herramienta, ¿no? La del cuidado, de a ver dónde te metes, en qué compañía, cómo se labura, pero también que eso hay que compensarlo, porque si no realmente una termina aislada. Es un sistema, de la sociedad bastante hostil, bastante cruel, bastante explotadora. Una busca en el arte como un espacio de liberación y de trascender toda la caca que vivimos como cotidianamente y volvés a encontrarla ahí adentro. Entonces, digo, límites también como para no aislarse y decir, bueno, se puede construir, digo, podemos irnos modificando, pero es como muy caso por caso. A mí me choca enormemente los privilegios que tienen los hombres, o sea, como que me choca, creo que está un montón, pero cuando veo eso digo, respiración, tranquila, paciencia, después llega lo otro, como planteaba Lalo, ¿no? Como que después se da. Y entendí que a veces como enunciar el che, no seamos viciosos, no chusmiemos, no seamos competitivas, como que la enunciación parecía como que se denuncia a la otra o al otro, entonces últimamente me parece que no funciona, por lo menos en los espacios donde estoy, que hay que intentar como laburar y modificarse con el otro desde lo que está haciendo, ¿no? Y como este trabajo de ir más hacia lo latinoamericano, ¿no? Hacia el Abya Yala, hacia conectarnos mucho más con la tierra, salir de esta visión súper racista y occidental que nos comprime un montón. Entonces los desafíos son, me parece un montón enormes, pero que en los casos concretos de la vivencia cotidiana podemos hacer ese estar siendo con otras personas, ¿no? Sí, claramente. Wow. Ha sido muy maravilloso poder escucharlas decir estos argumentos y tomándonos desde lo mismo, contarles que cuando estábamos pensando como las preguntas que podríamos plantear junto con Camila, decíamos, bueno, pero ¿qué preguntamos? ¿Qué cosas podemos hacer? Y ya estábamos organizando como todos los encuentros, a veces las ideas como que ya se nos quemaban y intentamos como ponernos en el rol, en plan como, bueno, ¿qué pasaba cuando éramos intérpretes, cuando nos tocaba interpretar algo?
Y tomándonos como desde esa memoria emotiva, llegamos a esta memoria también mucho más como racional, porque sabemos que siempre, independientemente a dónde vayamos, llevamos nuestro mundo interno con nosotras, nuestras luchas, nuestros pensares, las metas, lo que queremos decir, ¿no? Entonces, independientemente de lo que estamos trabajando o lo que estamos interpretando, aparece, muchas veces sin querer que aparezca, porque es algo muy interno que llevamos. Entonces, desde aquí le queremos preguntar qué es aquello que ustedes siempre en algún espacio de la interpretación hacen aparecer. Un gesto, una lucha, una palabra, una emoción, un pensamiento. Siempre hay algo que una lleva consigo misma y que a veces tenemos la posibilidad de poder llevar la escena. No sé si nos pueden contar un poco sobre eso. Ahí también dejo la pregunta en el chat, la voy dejando por si la memoria es frágil. Sí, buenísimo, gracias. Si Penélope o Sí, Cari también pueden responder si quieren. Dale, quien Lalo. quiera, quien quiera. Sí, totalmente. Uy, yo creo que cuando leí las preguntas, esta fue una de las más difíciles de tratar de reflexionar. Es extraño porque también te pide como desdoblarte, hacer consciente algo de ti que en realidad muchas veces no está tan consciente. Yo creo que una de las cosas que a mí como actriz, ¿no? Como intérprete, o cuando he bailado, por ejemplo, me moviliza es el sentir. Y creo que, por ejemplo, también lo hemos conversado mucho con mi compañera Claudia, que estamos por la línea emotiva del trabajo. Creo que lamentablemente el conocimiento se ha valorado desde la racionalidad históricamente y por lo menos para mí la tarea está en promover el sentir, promover la sensibilidad, que la experiencia retorne a pasar por los poros y no por la cabeza solamente. No es tan solo lo que entiendo sobre lo que veo, sino lo que me hace sentir, y a través de lo que también racionalizo como espectador, tengo una experiencia completa de lo que sea, digamos una experiencia estética, artística y bla, que es todo lo que ha dicho la academia sobre ese espacio de convivir, de removerte, de conmoverte. Entonces creo que para mí, si bien, por ejemplo, en el último trabajo que desarrollé y que sigo desarrollando, que es Alas Negras, fue un trabajo que coescribimos con la directora, que habla sobre la violencia institucional, sobre el racismo, sobre la xenofobia, sobre la violencia machista, sobre la violencia de Estado, sobre las fuerzas de Estado y su descontrol y muchas cosas. Yo creo que el sello ahí del trabajo, y que para mí también tiene que ver mucho con el sello que yo pongo desde la pedagogía, es en reconocer nuestro cuerpo, nuestra piel, como el primer órgano que nos encuentra con el mundo, y que desde ahí también emergen muchas cosas. Creo que si tú me preguntas es como qué es el sello, por así decirlo, de mi trabajo, es desde eso, desde la ternura, la sensibilidad, desde el sentir y removernos en el encuentro. No sé si estoy respondiendo bien, pero es eso. Y se responde y se agradece. Porque igual es una pregunta súper íntima. Yo respondiéndola igual es muy íntimo. Pero es precioso también saber cómo se evocan estos procesos, porque la interpretación claro, es hacia afuera, pero pasa todo un viaje interno, que es maravilloso.
No sé si alguna de las chiquillas también quiere responder, o también Penélope, Thaís, Cari, Gaby, si también quieren responderla, creo que esta es una pregunta que podemos abrir. Eh, ya, voy. Uy, sí, es muy fuerte igual porque, bueno, al interpretar, yo la verdad tengo, creo que, muy pocos recuerdos de momentos en que lo he pasado mal interpretando. Pueden que haya sido 2 o 3, no más que eso. Me pasa que, bueno, como les contaba anteriormente, yo soy epiléptica. Y eso ya está controlado, pero antes cuando era mucho más pequeña tenía crisis de ausencia. Me quedaba en negro, inconsciente, tiesa, parada, no podía respirar nada. Y no sé, en el día podía tener 10 crisis o quizás menos. Y yo también empecé con la danza muy pequeña. Entonces, a los 6 o a los 7 años, estábamos presentando y al bailar me daba una crisis. Y todos mis compañeritos de mi misma edad sabían la situación en la que yo estaba. Entonces, se unían y me movían entre ellos para que yo siguiera y despertara y podría retomar. Entonces, yo creo que a mis presentaciones automáticamente, o sea, las veces que tengo que presentar automáticamente, ese recuerdo vuelve. Como no era una sensación que me gustaba, la verdad, no, nunca me gustó. Me hacía sentir mal, me hacía sentir descolocada, me costaba la respiración. Entonces, yo creo que ahora, cada vez que presento, traigo mucho eso, como el que estoy con mi compañero, no sé, el contacto visual, la respiración, como el sentirlo, como el disfrutarlo, como desde cuando era chica igual, a pesar de que me encantaba bailar, no era algo que disfrutaba porque sabía que podía pasar y que iba a parar y quizá uno de mis compañeros se iba a caer sin querer. Eh, Nunca pasó, nunca nadie se cayó, siempre supieron responder muy bien, a todos se unían y no sé cómo sacaban fuerza mi compañero de 7 años para tomarme y moverme. Entonces, cada vez que bailo viene como ese recuerdo, esa, no sé, igual es como, es bonito, es muy bonito, es como, no sé cómo se acomoda todo para que nuestra compañera siga, pues no se sienta mal. No sé, trato mucho de como manejar, controlar mi respiración porque paso sin darme cuenta mucho en apnea y eso también antes me provocaban crisis, ya no, por suerte, quizás una a las 500 me da. También influye mucho la respiración, también las luces, el estrés. Entonces, como siempre intento calmar mi cuerpo, como quizás sentirme, sentir a mi compañero que esté al lado, dependiendo o sea, no importa las diferencias, como estoy con él y vamos, como, no sé, disfrutemos el momento, como las veces que me ha tocado interpretar, lo he gozado mucho, lo disfruto demasiado, me encanta hacerlo, me encanta conectar con todos mis compañeros, como poder, no sé, mirar también a la persona que está siendo espectador, eh, no sé, eso, paso. Gracias, Carla. Cuando te escuchaba, una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo estas situaciones particulares que a ti te pasaba, incluso siendo una niña y tus compañeros también siendo niñas, hacía salir lo colectivo. Eso es algo que me marcó muchísimo de tu relato y que me lo voy a llevar bien guardado.
Y me voy a colar, voy a tomar la patudez y de responder también, porque cuando pensamos esta pregunta con Camila, yo también estaba como, ¿y qué? ¿Pero qué me pasa a mí? Bienvenido, Víctor, compañero de la agrupación Tripulación. Bienvenido. Maile, habían 2 actividades simultáneas, así que llegó tarde, pero bienvenido. Y estuve reflexionando desde la semana pasada esta pregunta y llegué a una conclusión no totalitaria que todavía sigo pensando. Y siempre recurría como a la memoria física y siempre cuando tenía la oportunidad de hacerlo, hacía un gesto cuando bailaba, que era cerrar el pecho y llevar los brazos hacia adelante, que era como muy staccato, muy doloroso. Siempre llevaba ese gesto conmigo en alguna improvisación, en alguna presentación, donde también con la gente con la que estudiaba y me permitía también, y con la que trabajaba, me permitía también poner creaciones o cosas propias, entonces yo siempre agregaba ese gesto, siempre lo ponía en movimiento. Y pasó que desde que volví de Argentina a finales del 2019, tuve una crisis emocional muy fuerte, que me tuvo meses en cama y que poco a poco he ido sanando. Y ahora, cuando improviso, cuando bailo, cuando me he reencontrado poco a poco de nuevo con la danza, me di cuenta que ese gesto ya no sale. Ese gesto ya no existe, ya no es algo que me nace hacer. Entonces ahí era muy loco cómo vinculaba y hacía memoria sobre cómo la sensación emotiva respecto a lo que te pasa en tu vida, lo cotidiano, tus experiencias, tus vivencias, tus luchas también. Me pasó que me hundía y ahora que me siento mucho más como que salí, como que ahora estoy haciendo muchísimo activismo, estoy luchando, estoy siendo mucho más cómoda conmigo misma, por ejemplo, ese gesto ya no sale. Y fue muy emocionante poder darme cuenta de eso, porque ahí, como decían en delante, es algo como súper personal. Pero cómo también llevamos eso a nuestra interpretación, cómo llevamos eso a escena, a veces sin querer o sin que alguien te pida hacerlo. Y eso me parece muy impresionante también como de cómo funciona y cómo funciona el cerebro y el cuerpo humano. Es algo que lo encuentro loquísimo. Y ya después de haberme colado para responder también la pregunta, tiro ahí el pase, no sé si alguien más quiere responder. Sí, Penny levantó la mano y gracias, Gaby, por compartir también. Sí, me cuelo también. Esto quizás va a parecer un poco... ¿cómo decirlo? Me da un poco vergüenza. Yo siempre, yo soy conocido quizás ahora más como pedagoga, pero yo actué quizás 30 y tantos años, siempre en itinerancia, con el teatro comunitario, en colegios, en cualquier espacio. Pero empecé con el clown, estoy hablando de los años 70, empecé siendo clown, entonces en la calle, en el teatro callejero. Y yo creo que nunca dejo de querer meter algo de ridículo en lo que hacía cuando actuaba. Entonces, a mí me siente muy mal, pienso, en lo dramático. Soy muy enclenque en la vida, soy bien idiótica, me tropiezo, soy muy así. Entonces, en escena siempre llevaba algo, me gustaba mucho la sátira, me gustaba mucho la sobreactuación, el clown. Y entonces yo me asentaba mucho más cuando estaba en escena haciendo algo así satírico, ridículo, etc. Ahora lo llevo a mi rol de profesor, soy la profesora que hace el ridículo. Para que todos pierdan la vergüenza, yo creo que viene de ahí. No tengo problema en realmente ser estúpida. Entonces me di cuenta de eso y eso me favorece mucho, yo creo que en términos de crear confianza.
Entonces, me ha ayudado mucho como pedagoga, así que he abrazado más recientemente, como los últimos 6, 7 años, pero siempre en escena he sido la característica de los trabajos que hice durante todos esos años, fue realmente el hacer ridículo y con cero vergüenza. Y poder hacer reír a todos, ¿no? Y también poder verlos, porque en el teatro en itinerancia constante no hay la cuarta pared. Entonces está siempre viendo a la gente y haciendo ese contacto directo. Y a mí me gustaba mucho eso, poder ir casi uno por uno en el público y decir, hablamos, dialogamos, ríense. Entonces, yo creo que... claro, eso yo creo que es una cosa en el teatro, porque el teatro es juego, y yo creo que es una parte del teatro que nunca debemos olvidar, que es para, tal como dijo Carla, un calentamiento con risas, yo creo que es que fantástico. Y muchas gracias a todos. Aprovecho de agradecer todo lo que han ofrecido hoy en día y compartido. Gracias. Gracias, Penny. No sé si alguien más quiere responderla. Vale, yo la veía venir. Acá, la inclinación hacia la pantalla. Bueno, a mí me encantó esta pregunta. Y me ayudó mucho el año pasado que estuve laburando con compas, que habíamos estado hablando de esto de la identidad, como que habíamos hecho una ronda en torno a qué veíamos como identitario en el otro. Y la enunciación del resto de los compas y de las compas me ayudó a ver eso otro que hablaba Lalo hoy, como esto del desdoblamiento, ¿no? Que de repente a veces no lo vemos. Entonces, como en lo identitario, a mí me pasa que aparece tanto en las acciones físicas, en las reacciones, en los impulsos, aparece siempre esta cosa como guerrerista, como algo como combativo. Siempre me aparece, esté haciendo lo que esté. En los gestos, en los signos, en las entonaciones, en las posturas, siempre aparece ahí, como que creo que tiene que ver con estas cosas de descontento, así de revolución que me acompaña desde adolescente, que aparece ahí, y eso habilita una determinada sensibilidad, ¿no? La propia, la que tengo, todos tenemos, ¿no? Pero más la singular. Y lo otro que siempre me aparece, siempre es la risa, siempre me aparece, ¿no? Es inevitable, tanto sea interna como impulso interno que me alimenta, como hacia afuera, y carcajadas, ya de ir más a lo sarcástico o a la cosa más de humor, pero siempre me aparece la risa y la carcajada, y como esto que yo lo vinculo como a algo de lo visceral, como sacar y reír y compartir, y me hace muy bien porque cuando empecé con la actuación descubrí la risa, no solo ya la sonrisa, la risa, todo lo que podía salir de ahí, como que me daba vergüenza reírme, como que no podía, es como, para la foto, y en la actuación empecé a descubrir como esa potencia, y me alimenta un montón, me da muchas ganas realmente. Y lo otro que me aparece así como identitario, que también me lo han marcado en los entrenamientos y en las escenas, es como lo disruptivo.
como el romper con lo que se viene, que creo que tiene que ver también con lo otro de la actitud. Y ahí a mí me gusta como mucho el trabajo que hace el Odín en torno el teatro del Odín en torno a la forma, Grotowski, mucho Barba, como que siento que hay algo de ese alimento que me habilita esas cuestiones disruptivas y que como que me las herramientó corporalmente la danza, como que era algo que solo estudiando actuación, más allá de que esta dicotomía sea falsa, pero digo, cuando iba a las clases de actuación inicial, así cuando comencé, eso no sucedía, sino cuando empecé a profundizar más en el entrenamiento corporal desde la danza. Que hago cosas que rompen en la escena y salen como que no, digamos, como que no tengo que pensarlo, ¿no? Y eso como que te empieza a dar como una identidad, un lugar, ¿no? Que capaz que mañana es otro, y uno va encontrando nuevas identidades, creo que es como parte de la vida, pero bueno, compartirles como eso desde la experiencia. Gracias, Vale. Cari, ¿tiene la mano arriba? Puedes tomarte la palabra. Hola a todas, y gracias por como que esta sesión para mí ha sido muy enriquecedora, estoy llena de ideas, cosas para pensar, y esta pregunta más que responderla, como que le agradezco para pensarla, porque nunca me lo había planteado, nunca, y dije, uy, que súper interesante, lo único que se me viene a la mente ahora, en los procesos que he tenido colectivos, para actuar, para trabajar en personajes, que, bueno, primero me gusta mucho ver teatro, hacer y ver teatro, entonces estar en un espacio colectivo con el compañero cuando va desarrollando un personaje, cuando va formándolo y se va haciendo y casi que yo estoy conociendo a otra persona al ver ese personaje y mi compañero, para mí es un proceso maravilloso y me gusta mucho sentirlo y estar en escena, y también me he dado cuenta, ahora que estuve pensando todo este rato, me gusta mucho el sentir, lo que decía Lolo, creo, el sentir las cosas que van pasando, el personaje que está entrando, cómo mi personaje dialoga con el personaje y mi compañero y se van creando cosas, para mí es como maravilloso, como si tuviera que responderlo ahora es eso, como el sentir todo lo que va ocurriendo, me gusta mucho. Pero vuelvo a decir, esta sesión ha sido tan bacán y como que me lleva muchas ideas para darle vuelta. Como que van a seguir surgiendo muchas cosas en la semana. Así que gracias por la instancia. Gracias, Cari. Esto no estaba dentro de la pauta, pero también yo quiero responder la pregunta porque es tan íntima y tan como introspectiva, y que también después de que la inventamos con la Gaby, que fue súper gracioso porque salió la pregunta y fue como, ¿cómo bajamos esto a una pregunta? Me quedé pensando en esto, ¿qué es eso que yo siempre llevo a la interpretación? Que para mí personalmente la interpretación siempre ha sido un tema, siempre me ha costado estar en escena, ¿no? Siempre tiro el paso al lado, siempre es como, ya hay que actuar, ya, pero yo puedo ser técnico, yo puedo dirigir, yo puedo ser asistente, siempre ha sido un tema enfrentarme a la dirección. Y, y me pasa, y yo empecé a actuar desde chica, así como formalmente, como con en el escenario, con compañeros actuando, empecé a actuar como a los 12 años. Em, y siempre me pasaba que yo siempre he sido físicamente gorda, entonces siempre me pasaba que al subirme a escena me sentía tan expuesta físicamente como, oh, me están mirando, y siempre al final habían comentarios sobre el vestuario, comentarios como sobre el cuerpo mismo, y siempre eran de los espectadores, ¿no? De quienes iban a ver. Entonces siempre era como, uy, me iba hacia adentro, y siempre me fue costando como volver a la escena. Y haciendo camino, una vez haciendo camino, me empecé a recordar, bueno, ¿por qué me gustaba actuar en primer lugar? ¿Qué me llamó del teatro? Y había un recuerdo que cuando yo tenía como 18 vino a mí, que fue el último empujón también para estudiar teatro,
cuando yo tenía como 5 años, salía a jugar afuera al campo, yo crecí en el campo, y había un sol, era verano, y yo salía a jugar con un paraguas. Entonces yo, el paraguas era muchas cosas, este típico juego que hace uno, el paraguas es un barco, el paraguas es una espada, el paraguas no sé qué. Entonces yo estaba en ese juego y de repente me puse a cantar canciones inventadas y hacía todo un musical con el paraguas, que seguramente yo tengo que haberlo visto en la tele. Pero me sentía tan libre, tan cómoda, tan disfrutando que ese es a lo que evoco siempre cuando me toca interpretar, volver a esa Cami, a la Cami que se siente cómoda, a la Cami que se siente grande, que se siente disfrutando, que se siente como soltando, riendo. Y durante mis 4 años de la universidad fue una pelea la interpretación, ahí está el Román y puede ser testigo de eso, fue una pelea pero muy difícil de poder actuar con personajes que menos mal me tocaban personajes que yo les encontraba sentido a lo que decían y a lo que hacían y lo que defendían, ¿no? Pero siempre era un tema colocarme en escena. Y luego volví a Maile y me pareció la máscara de nuevo, esta media máscara para actuar, y, y volvió el juego, y volvieron las risas, y volvió esta sensación de, hoy estoy en un musical, y me siento cómoda con el cuerpo, y me siento disfrutando, y aparecen cosas que yo decía, oye, ¿por qué esta weá no pasó en la universidad? Como, que bien me hubiera ido, pero... Pero así estoy agradecida como de volver a encontrarme con la interpretación, tanto así que este año me atreví a comenzar un viaje hacia un unipersonal, de la mano con Víctor ahí trabajando juntos, y es enfrentarme a la interpretación de nuevo. Entonces de repente, claro, estoy más esquiva y de repente digo, ya, quiero lanzarme, pero ahí vamos, pues, haciendo camino. Y también quería compartirlo. Eso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Qué alegría escucharlas. Genera un goce, unas ganas de seguir. A veces estamos en esta realidad que se ve tan dura a momentos, tan difícil, que siento que estos encuentros, estos momentos, es un alimento para el alma. Bueno, les cuento que son las 6:20 y empezamos a las 4:30, pero estaba muy buena la conversación que con Cami no Sí, quisimos frenarla. sí. Eh, Se nos quedan varias preguntas, se nos quedan muchas más cosas en las cuales ahondar, pero es así. sí, pero nos encontramos. Creo que nos tenemos que volver a encontrar y luchar para que eso vuelva a pasar. Sí. Gracias Carla, gracias Lalo, gracias Vale, por abrirse también con todas nosotras y nosotres a este espacio y al trabajo que hacemos también desde la residencia acá en el sur de Chile, en la Patagonia. Están cordialmente invitadas a los 4 encuentros que quedan, súmense para conversar también, para escuchar. Y gracias, de verdad, muchas gracias, gracias por este alimento. Que tengan una hermosa semana. Y eso, no sé si alguien quiere agregar algo para cerrar, pero desde ahí, desde nosotras, muchísimas gracias, de verdad. Y abrazos, muchos abrazos. Muchos abrazos. Y gracias y súmense porque si bien hay invitadas, la idea también es que ocurra esto, ¿no? Que podamos compartir las experiencias si nos sabemos, nos hemos visto, sabemos que de mundos muy distintos no venimos, entonces compartir las experiencias es alimento, como dice la Gaby. Sí, a mí me gustaría decir, primero que todo, agradecer, chiquillas, la organización, la gestión, la elaboración de estas preguntas que son tan honestas y que nos remueven a buscar algún tipo de certeza y nos enfrenta a las incertezas como... ha sido muy lindo el compartir el espacio también con todos y todas quienes están aquí. Yo de verdad agradezco la confianza también en esta invitación porque
por lo menos para mí es la primera vez que hablo desde mi acción interpretativa, desde esa tarea. Y era un desafío también enfrentarme a hablar sobre lo que una hace, sobre la experiencia. De pronto como que no se sistematiza tanto, entonces fue también como un desafío hermoso y además exquisito en este calorcito que se dio, en este encuentro cariñoso, seguro, en donde pudimos también sobrepasar las ansiedades iniciales, esos miedos, es como el de estar temerosas de pronto a compartir, así que agradecer de haber sido parte de este espacio tan cariñoso, tan cálido, y eso, compás, muchísimas, muchísimas gracias. Que se repita. Ay, sí, que se repita. Gracias a ti, Lalo, gracias a todas. Ay, igual quería decir muchas gracias. Como les comentaba, fue igual, era un desafío para mí porque yo soy pésima hablando, pésima para sacar la voz. Me pongo muy nerviosa, me agito demasiado y fue muy rico, como que mientras pasaba el tiempo me fui calmando, mi respiración fue ya volvió a la normalidad, mi corazón, porque se empieza a agitar mucho mi pecho, también se fue calmando, entonces muchas gracias, realmente me sentí muy bien y, y eso, sí, sería muy bonito juntarse nuevamente o quizás conocerlas ya en persona y hablar más. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Eso. Sí, ¿puedo decir una cosa, chica? Que la Carla al inicio estaba súper nerviosa, pero después la empecé a escuchar cuando hablaba como de su pasión y como lo que le gustaba, y la vi como fluir tanto que dije, mejor eso es, pues. Eso te tiene que ayudar como a afirmarte cuando tenés problemas como para hablar. Quizás. También les quiero súper, súper agradecer, fue hermoso, o sea, se fue súper, súper rápido, fue increíble y creo que esto es inspirador totalmente, estos buenos encuentros en los que se potencia la alegría y la ternura son increíbles y que tenemos que repetirlos. Y muchas, muchas gracias, es formidable que estemos pudiendo hacer esto, siendo esto por este medio. Es increíble y con gente de diferentes países, es hermoso. La verdad que las admiro un montón y muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias a todas. Sí. Muchísimas gracias. Yo me A retiro, ti. tengo frío, voy a hacer algo Sí, para no tener tanto frío. sí, ya vamos, Y muy bello. vamos cerrando. Nos cuesta, pero Sí, nos quedan más encuentros. Nos quedan 4 más donde vernos, conversar sí. Y y plantearnos luego, como sí. meta en un futuro, ojalá no muy lejano, poder vernos Sí, aquí frente a frente. face to face. Sería maravilloso. Se puede, hay que Eso. Sería pensar. maravilloso. Eso, chicas, chiques. Muchas Que gracias estén por bien. estar. Sí, bella Sí, semana. cuídense mucho, abrazos, que tengan una hermosa semana. Y nos estamos Igual. viendo en los próximos Sí, encuentros. nos estamos viendo. Abrazotes. Chao. Chao. Chao, Vale. ¡Mua! Lalo, cuídate mucho. Estamos hablando. Oye, no.